título con el que se queda la segunda parte del libro, que es la parte más fundamental. ¿Y por qué Trozos de espejo? Porque una de mis grandísimas, bueno, casi todas mis grandes influencias están situadas en la literatura que escribió en este país la generación de los años 50, que puede que haya sido la generación más brillante de novelistas que haya tenido este país, porque tuvieron que bregar con la censura. Entonces, todo lo que contaban tenía que ser oculto. Y una de esas grandes voces, no puedo decir la más grande porque hay muchísimas otras, es Carmen Martín Gayo, que en la introducción de una de sus más grandes novelas, La reina de las nieves, cita a Natalia Ginzburg, que es otra grandísima escritora, más o menos de su generación, un poco mayor, pero italiana, en el que Natalia Ginzburg, en el prólogo de La ciudad y la casa, dice: cuando voy a escribir una novela, yo ya sé que es intentar recomponer un espejo, que tengo que juntar los trozos del espejo, que nunca tendré todos los trozos y que solo podré ver reflejada la historia a medias, por mucho que me esfuerce. Entonces yo me di cuenta que yo iba a ser incapaz de contar todo lo que quería y por eso llamé a esa novela Trozos de espejo. Lo que pasa es que hubo alguien mucho más grande para mí que Natalia Ginzburg que se interpuso en el camino, que fue, como no podía ser de otra manera, Ana María Matute, que es... no se merecía el premio Nobel una vez, que nunca se lo dieron, se lo merecía una y mil veces. Era una escritora de una sensibilidad tremenda, que aún desde el realismo más crudo de los años 50 hasta más adelante, con esa fantasía, nos mostraba las partes más cruentas del ser humano. Y pensé en su primera novela publicada, que se titula Lo Sabel. Y dije, esta tía, que bien titulaba Lo Sabel, como me hubiera gustado a mí titular mi libro Lo Sabel. Y como soy un poco copión, pensé, bueno, pero Los Caín no está cogido y al fin y al cabo es la misma referencia. Entonces no lo apunté, el título ni siquiera lo apunté cuando se me ocurrió, pero se me fue quedando hasta que me di cuenta que ese título, que en ningún momento me planteé poner, que era Los Caín, estaba de alguna manera determinando todo lo que yo estaba escribiendo. Entonces Trozos de espejo quedó relegado y se quedó Los Caín como un homenaje a ella. Pero yo mantuve esa estructura de Trozos de espejo sacada de La reina de las nieves, que son tres partes, la primera y la tercera, partes tangenciales a la historia y una parte central. Las partes tangenciales de la historia son más historia que la propia historia, porque nos cuentan lo que está pasando desde fuera, y eso es lo que yo quise con esta novela. Y luego tuve muchas citas elegidas para poner que me parecía que explicaban muy bien lo que la novela era y resumía, pero en la editorial, cuando empezamos a corregir, tuve una editora maravillosa que me dijo: poner muchas citas es muy de novato. Entonces, como soy muy novato, aquí tengo muchas, pero se están quedando tres que definen, yo creo que bastante lo que yo quiero contar. La primera es de Lo Sabel, de Ana María Matute. Os las voy a leer para que os hagáis una idea. Y señaló un boceto que representaba a un hombre musculoso y desproporcionado, apoyando la planta del pie en el pecho de un mono muerto. ¿Sabes cómo se titula? No, Caín. La segunda cita, que es de Miguel Delibes, podían haber sido muchos libros de Miguel Delibes, de cada libro de Miguel Delibes podría haber sacado casi al azar cualquier cita, pero durante la escritura de esta novela yo leí por primera vez una novela de él muy cortita, que no había leído nunca, que se titula El disputado voto del señor Cayo, que debería ser lectura obligatoria para todos los políticos de este país. Dani enarcó las cejas espesas y ladeó ligeramente la cabeza. El tono de voz de Víctor era excitado y dolorido. Él también odia, ¿sabes?, dijo pausadamente. Odia como nosotros. Y la tercera cita, que es la más atípica y es la que se sale de todas estas influencias y de todo este encasillamiento que se me puede tener a mí, que es ni más ni menos que Twin Peaks. O sea, no solo me salgo de la novela, sino que me voy a la televisión, a una serie que salió en Telecinco con una publicidad horrorosa que no le hacía justicia a principios de los años 90 y que yo no vi hasta que fui, no voy a decir adulto, pero bueno, rozaba los 20, y que me impactó muchísimo porque también habla de un lugar pequeño y de la maldad en estado puro. ¿Por qué hace esto Agente Cooper? Porque hay que hacer algo por los lugares en los que el ámbar todavía significa frenar y no acelerar. Entonces estas tres citas yo creo que resumen muy bien
qué es lo que cuáles son las influencias de la novela y por dónde van a ir los derroteros de esta novela. Creo que una novela con un tono muy costumbrista, pero a la vez con un lenguaje que se sale del costumbrismo. Esto es cocina fusión y puede salir muy bien, puede salir muy mal. Luego, el que lo tiene que decidir es el lector, no yo. Y con estos, las otras citas que eliminé eran evidentemente de Carmen Martín Gaite una y otra de Fargo, de un momento al final de la película, cuando está Frances McDormand en la cama con su marido, que es un poco pringao, y el marido le dice que ha ganado un concurso de diseño de sellos, pero que le han dado el diseño del sello de 2 céntimos, que no vale para nada. Entonces ella, que es muy tierna, todo lo que no hace en las demás películas que ha hecho, le dice, pero los sellos de 2 céntimos son muy importantes, porque cuando suben el precio del correo, los necesitas para que los sellos viejos te sirvan. Y era un poco lo que yo quería, a lo que yo me refería con esa primera y esa tercera parte, que son tangenciales, pero que yo creo que son más historia que la propia historia. Entonces, con todo esto hago un mix y salió los Caín, con el paisaje castellano que todos conocéis, y con muchas historias que me ha contado mi padre, muchas otras que salen en periódicos, y que yo mezclo y transformo a mi voluntad. Dice Almudena Grandes que en sus novelas ella está escribiendo en una serie de episodios sobre la guerra civil basados en hechos reales que ocurrieron y que la historia de este país ha sofocado. Aunque nos parezca mentira, hay muchos episodios de la historia reciente de España que han sido sofocados. Y ella los cuenta, episodios muy importantes. Y dice que esos episodios parecen imposibles, pero que son el único ingrediente real de su novela. Como que, por ejemplo, las tropas republicanas invadieran el Valle de Arán en el año 42 y que declararan la República en una parte importante de Aragón. Pero que todos los sucesos nimios que parecen realistas son los que ella se inventó. Y en mi novela más o menos ocurre eso, todos los sucesos extraños que parecen imposibles ocurrieron de verdad en un lugar u otro, como por ejemplo que en unas tierras ya aradas alguien la sale del revés para dejar el campo yermo, pero hay otros que yo me invento, como que le rayen el coche al protagonista y que incluso 20 años después el protagonista tenga un miedo atroz a que le rayen el coche. Entonces ahí está un poco la frontera entre realidad y ficción, que yo cada vez veo más difusa. El otro día Almodóvar dijo en una entrevista que él ya no es que viviera más en las películas que en la realidad, es que para él la vida era el cine. Y yo creo que para cualquier persona que se dedique a la ficción, en algún momento esto acaba siendo así, acaba siendo más creíble lo que ocurre en los libros que lo que ocurre fuera de ellos, porque sí. Y siempre pongo el mismo ejemplo: si en el año 99 alguien hubiera publicado una novela en la que 2 aviones se estrellan contra las 2 torres gemelas, nadie se lo hubiera creído, pero ocurrió y nos lo tuvimos que creer. Y esto es un poco la introducción a la novela. Como dato curioso, que aquí lo puedo contar porque en otros lugares pues no tiene ningún tipo de gracia, Somino, que es el pueblo que Somino es un nombre ruso, Ana María Matute elegía los nombres de sus poblaciones cogiendo grandes atlas y mirando ríos y montes y accidentes geográficos y lugares de Rusia, que ella era una apasionada de la literatura rusa y de la historia rusa. Yo, como soy hijo de mi tiempo, cogí Google Maps y encontré una población muy pequeña que se llamaba Somino y pensé: Somino de la Guareña, Somino de Sanabria, Somino de la Carballeda, Somino del pan, Somino del vino, vale. Y le puse Somino cuando, en un principio, cuando yo empecé a escribir, era La Iniesta, que es mi pueblo, el pueblo de mi abuelo materno, y que está aquí al lado. Y el pueblo físicamente es La Iniesta, la descripción del pueblo es La Iniesta, una calle ancha que divide al pueblo en 2, una parte elevada y otra llana, con una catedral gótica al fondo, bastante ignorada, bastante decrépita. Pero claro, yo no le podía poner ese nombre porque mi tía tiene una casa en el pueblo, mi abuela está enterrada allí y no quiero no volver. Pues en el pueblo el libro ha despertado bastante curiosidad y un poco de diferencia. Pero bueno, es lo que tiene. Pues por lo menos no nos han echado pedradas. Pero la situación física que yo utilizo en el libro es la de Villar de Ciervos, porque evidentemente para que todo el asunto de los ciervos tenga cierto sentido, lo tenía que subir bastante al norte. Y también porque
el principal conflicto que surge en el libro con el protagonista, que es un maestro muy joven de 22-23 años que llega desde Madrid a su primer trabajo, es que él se queda aislado. Yo ambiento la novela en los años 70, pero la empecé ambientando en la actualidad, a principios de esta década, y el verdadero drama era que él llegaba y se quedaba sin cobertura y sin WhatsApp, y sin poder hablar con nadie, pero luego me lleva a los años 70 porque la historia tenía mucha más coherencia y me siento muy cómodo trabajando en el pasado. Entonces el pueblo tampoco podía estar muy cerca de Zamora porque lo hubiera tenido un núcleo urbano en el que al menos hubiera un par de cines para venir, y no me convenía. Dice Sergio del Molino que en Fargo hubo un asesinato porque no había cines cerca. Que si la gente hubiera podido ir a un cine, la cosa hubiera sido bastante distinta. Y yo creo que no va nada desencaminado. No sé qué más contaros. El argumento es que es un maestro, que es un paleto de Madrid, que tiene 22 o 23 años, que nunca ha salido de su casa en el cruce de las calles Claudio Coello con Hermosilla, que se cree que todo el mundo es como Madrid y que él es lo más de lo más, y llega a un pueblo y se da cuenta que no habla el mismo idioma que los niños del pueblo, que los padres del pueblo, que no tienen las mismas inquietudes, que esa gente pasa de la educación, no sabe lo que la educación le puede aportar y que él es muy difícil que se lo pueda enseñar, y se da de bruces contra una realidad que ni él sabía que existía ni le habían enseñado. Entonces eso también, la historia de su desilusión. Se da cuenta de que se ha hecho adulto sin que nadie se lo contara, que ya no tiene tutores, que ya no puede saber a quién recurrir sino a gente que está en su misma situación, pero que es un poco más experimentado que él, y está solo. Es una persona que está muy sola en un pueblo en el que no se le quiere y que encuentra apoyo en muy poquita gente y en unos pocos personajes que le apoyan por empatía, porque han estado en situaciones muy similares a la que está él. Y es su historia de 9 meses, que es lo que dura un embarazo y lo que dura un curso, que me parece, la coincidencia me parece que no acaba de ser del todo baladí, en un pueblo. Y lo que le ocurre antes de ir y lo que ocurre después de ir, como ese microcosmos que es el pueblo, le expulsa como si fuera una espina en un cuerpo extraño, y para expulsar una espina hay que rodearlo de pus y de maldad. Y es lo que le ocurre a él, que se le rodean de pus y de maldad y lo empujan hacia afuera. Y acaba aprendiendo, al final es una historia de aprendizaje de él. Yo cuando empecé a escribir la novela tenía su edad y también estaba por ese momento de ser adulto, era y nadie nos lo había contado. Y esa desilusión y ese extrañamiento de las cosas no son como en ningún momento pensamos que eran. Entonces, esto es un poco lo que os puedo contar, sin desvelaros nada más. No sé si habéis visto La Isla Mínima, el otro día estoy hablando de La Isla Mínima con un amigo, pues es un poco lo que les pasa a esos protagonistas de La Isla Mínima. Lo que pasa es que ellos no son policías ni son Raúl Arévalo, pero es Héctor Cruz y sigue viviendo en el barrio de Salamanca. Pues si queréis hacer alguna pregunta, si queréis Enrique para que os conteste. A ver. David, yo sí quiero preguntar. No todos los días un poeta. Pero casi todos. A ver, no es que no sé, estoy escribiendo ahora una historia al leer tu libro pues me surgió la duda de la localización. Leo obras por ahí en las que se habla de un sitio, que es un sitio quimérico, que no se dice el nombre ni apenas las descripciones y cada lector nos imaginamos a qué hace referencia. De esa manera se crea una historia más amplia en cuanto a concepto y permite una identificación mayor. Y el lado contrario pues están las novelas pues, como la tuya, que se circunscriben a una localidad concreta, pero en este caso juegas con la ambigüedad de ser una localidad que no existe, el nombre al menos. Entonces me gustaría saber qué te aporta a ti como creador ese tipo de el uso de esa localización ficticia pero a la vez real, y por qué has utilizado este estilo, esta idea, y no te has decantado por algo más quimérico, que no exista, que no se cite, que no se nombre, y no ponerle puertas al campo de alguna manera, o ponerse esa dualidad, porque como te decides, te sale solo simplemente. Me imagino que sí, en realidad. Hombre, yo es que necesitaba un paisaje que conociera y una arquitectura y un urbanismo que conociera. Entonces, en ese sentido, el sitio para mí era muy concreto. Le cambié
de nombre por una cuestión de seguridad personal. Pero esto que dices me ocurre más con el tiempo de la novela que con la educación. Porque al fin y al cabo la descripción del lugar, hay muchos lugares en el mundo que se parecen a la mesa castellana. Incluso hay gente que es de pueblos de montaña o de mar que se ha sentido identificado con el carácter de los personajes independientemente del paisaje. Pero creo que esto que antes me pasó más con el tiempo. Cuando yo lo quise llevar a los años 70, me vi muy cómodo no diciendo qué año era. Es decir, por la descripción es muy claro que esto es Castilla, que es algún punto entre el sur de León y el norte de Salamanca. Y que es lo que queda en medio, Zamora. Pero bueno, Benet hizo lo mismo, una región que no se sabe dónde, pero cuando lees la descripción física solo puede ser Salamanca, León también, más o menos. Pero yo creo que eso que tú me dices me ocurrió con el tiempo. Yo estaba muy cómodo dando un amplio margen al lector, que luego no es tan amplio, porque yo hago un aviso al principio de la novela que podría ser perfectamente prescindible, que la novela tiene un aviso antes del primer capítulo que dice: los hechos registrados en esta novela tuvieron lugar en Castilla a principios de los años 70, que los crea quien lo tenga bien. Entonces, a principios de los años 70, y en mi cabeza hay un año muy concreto, pero por una cuestión, porque me llegó la editorial, que un año muy concreto para que la línea temporal estuviera clara y para no meter un SAT 127 en un año en el que no estaba. Pero doy casi 5 años de margen al lector. Si yo no pusiera ese aviso, el lector no documentado, que somos casi todos los lectores, tendría un margen muchísimo más amplio de años para llevar esa novela. Y yo creo que, sobre todo, de cara al lector le da comodidad, porque le da se puede poner donde más cómodo se sienta y adaptarlo a como más cómodo se sienta. Por eso a mí muchas veces las descripciones físicas de los personajes también me molestan, porque si a mí a lo mejor me conviene que el protagonista sea guapo, y yo no quiero imaginar guapo, y el malo feo, y no me gusta que me digas cómo es, o de repente me lo imagino como tal actor y yo me lo voy a seguir imaginando como tal actor. Que no estoy leyendo Historia de 2 ciudades y a mí me conviene que el protagonista sea como Keanu Reeves en los 90, y me da igual que me lo escribas de otra manera, es Keanu Reeves en los 90 y punto. Entonces no sé si te estoy contestando a eso, que sobre todo pensando en el lector, o sea, yo necesitaba un lugar en el que sentirme cómodo, y con el tiempo, cuando ya estaba avanzada la escritura, necesitaba un tiempo que no había vivido, con lo cual no es tan concreto. Pero luego, claro, por cuestiones de estilo, pues tienes que cerrarlo. Bueno, siguiendo, te pregunto yo una cosa, siguiendo en lo del lugar, y solo por curiosidad, ¿por qué Villar de Ciervos has dicho? Es que no te he entendido muy bien. Porque cuando los ciervos empezaron a morir en aquel verano, la población de la zona estaba relativamente asustada, porque era lo mismo que una mala cosecha. O sea, hay mucha gente que vive de la caza, del comercio de la carne de ciervos, y estaban preocupados. Entonces yo puse Villar de Ciervos porque en el pueblo están preocupados porque viven del comercio de la carne de ciervo. ¿Y dónde se vive el comercio de la carne de ciervo? En Villar de Ciervos. Entonces mentalmente lo subo hasta ahí arriba, y también porque me permite una horquilla de kilómetros con Zamora más respetable de alguien que no se pueda mover. O sea, porque si yo pongo a Héctor muy desesperado un fin de semana que no le da tiempo de volver a Madrid, a Zamora, al cine, al teatro, a un paseo, a comprar algo, son 7 kilómetros. A las malas hubiera venido en bici. Pero en ciervos no. Yo sí tengo una pregunta que te he dejado para ti porque yo no la he querido tocar, me parecía complicada de tocar en la pequeña introducción que he hecho. Quien conoce un poco los núcleos rurales sabe que esta historia que tú cuentas puede ser verosímil. De hecho, parte de ella lo es. Es una historia de maldad y bueno, pues muy mala leche, y ¿no? ¿Cómo defendemos al resto de la gente del pueblo, de la gente de los rurales? ¿Cómo defendemos de esa maldad? ¿Cómo hacemos ver que no todo es maldad en el mundo rural? Bueno, yo creo que no, o sea, esto fue un punto en la escritura, porque yo tampoco quería dar la sensación, como
ha ocurrido, de que yo pienso que la gente de los pueblos es malísima. De hecho, para mí el gran malo de esta, uno de los grandes malos de esta novela es un amigo de ciudad del protagonista, que no voy a decir quién es, pero es alguien que sobrevuela absolutamente hasta la última palabra de la novela. Y es de ciudad. A mí me interesaba, o sea, me parece que en los pueblos, como son lugares muy pequeños, en los que todo el mundo conoce a todo el mundo, hay muy poco lugar para el teatro y para las falsas apariencias. Porque todo el mundo está en el interior de la casa de todo el mundo y las apariencias no caben. Entonces por eso me parecía muy interesante meterlos ahí, porque es como un microcosmos que funciona bien a la hora de explicar un tema. Aún así, los Caín, ese conjunto del pueblo que quizás sea el verdadero protagonista, actúan en grupo, como una manada o como una piara, como se quiera, y por lo tanto la maldad es un componente importante. Pero a nivel individual, salvo menos a uno, salvo a varios, salvo por ejemplo al director, que tiene cierto desinterés, o sea, que ayuda de forma desinteresadamente a otro de los personajes, salvo las hermanas, las pongo como malas, creo una relación entre dos hermanas, que son las que tienen la casa de teléfonos del pueblo, las hermanas Cuervo, pero luego le doy la vuelta a su relación, al final del libro, exculpando a la más culpada y al revés, viceversa. Y entonces me parece que más interesante que la maldad es esa ambigüedad moral, ¿no? Porque hay gente que hace el mal porque sí, disfrutando con ello, como es el caso de un personaje, como hay gente que parece que hace el mal y simplemente es que es lo que le es más cómodo a él, y como hay gente que parece que hace el mal y que por detrás no, todo lo contrario, lo que pasa es que no se nota que puede hacer otra cosa. Y luego con los personajes de la ciudad también ocurre, ¿no? Esta persona que yo digo, Javier, el amigo protagonista, empapa toda la novela y es un vampiro, es una persona que vampiriza y es un mal tío. Y luego incluso Abelardo, que está en el pueblo y acaba en la ciudad, y su relación con su hermano, ¿no? Y con su padre, por qué él es así, por qué él hace lo que hace. Hay otro, voy a nombrar novelas grandes, tiene una de sus mejores novelas, que son Los aires difíciles, que el gran tema de la novela es la ambigüedad moral. Los protagonistas son un hombre y una mujer que son muy buenas personas, pero en que en determinado momento de su vida hacen algo por lo que podrían estar en la cárcel perfectamente, pero que el lector llega a entender por qué lo hacen y se llega a preguntar si en su lugar lo haría. Entonces eso me parece muy interesante. Esas personas no dejan de ser unas personas excelentes, aunque hayan hecho lo que han hecho. Y siguiendo con el argumento o el tema de la maldad, escribir una novela de estas características ha tenido algo de terapéutico para ti, por conocer un poco mejor la condición humana, ¿no? y sus flecos y sus escondrijos y sus oscuros, los rincones oscuros. No sé si de terapéutico. Terence os decía que para él la literatura era terapéutica porque cada vez que le dejaban escribía una novela maravillosa. Y cuanto más terrible era la ruptura, más maravillosa era la novela. Pero no sé si terapéutico, pero sí que me ha enseñado a observar y a escuchar y a analizar comportamientos tanto de gente cercana a mía como gente desconocida, y de pensar por qué hace esto, qué beneficio saca, y de reafirmarlo en mi conclusión de que hay gente que el beneficio que saca es ver que disfruta viéndolo pasar mal a otras personas y esa demostración de poder que hace sobre ellos. Entonces yo creo que ha sido sobre todo que la escritura de la novela me ha enseñado a mirar y a observar y a ser paciente y a callar, porque creo que se vale más, y creo que una novela o una persona vale más siempre por lo que calla que por lo que cuenta, y eso es a lo que me ha enseñado. ¿Tienes algún proyecto literario cerca? No, cerca no, en él, pero esto es como todo, yo lo escribo y luego lo mismo no sale a la luz, porque no, evidentemente no es una continuación, porque me encargué
estuve a punto de tirar a Sherlock Holmes por las escaleras y matarlo, como hizo Conan Doyle. No fui tan malo, pero no es algo que continúe esta línea, ni son los mismos protagonistas, que entonces estoy con algo que también es una temeridad, y que lo mismo no funciona en absoluto, con lo cual si algo se puede quedar en un cajón y que lo que salga, lo próximo que se pueda leer, y si hay algo próximo, que espero que sí, será otra cosa que no tenga nada que ver. Bueno, pues si queréis preguntar alguna otra cosa. Yo sí quería hacerte una pregunta que, bueno, como librero y estando además aquí, no me puedo quedar para atrás. Te he oído decir en alguna entrevista o en algún sitio, no sé dónde exactamente. Bueno, que eres un amante de los libros de papel. Dinos algo bonito aquí en esta librería. Los libros en papel son maravillosos y como objeto decorativo incluso funcionan muy bien. Y son síntomas de que alguien tiene una casa equipada, culta, con techo. Es que no sé qué os puedo contar de los libros en papel. Es que yo hasta los libros de texto, cuando los vendías, los miraba porque me encanta el papel. Y luego hay una cosa muy importante respecto al libro en papel, y es que los autores percibimos una cantidad mísera de dinero por cada libro digital vendido. Entonces, y no podemos firmar los libros digitales. Que luego imaginaos que yo mañana soy alguien, un libro firmado por mí, o por David, o quien sea, pues lo valoriza y no, pues es una pena, la verdad. O sea, ¿En serio? no, ya en serio, pero ¿qué quieres que diga? Que no pesan y no ocupan sitio los digitales, ya, pero tampoco tienen encanto. Como las cosas en esta vida que no pesan y no ocupan sitio. Vale. Por No es lo general, mismo ver no. que tocar. La portada maravillosa, ¿no? Claro. Sí. No, si yo... Yo sé que ahora en los libros digitales hasta se puede subrayar, creo. No sé por qué no tengo libro digital. Pero vamos, las ilustraciones en los libros en digital eso no va a ninguna parte. O sea que es un formato que está muy bien para viajar Sí, y para tener un aparatito más en casa. cómodo. Pero ya está. Pero la belleza de un libro No, hombre, la bien belleza. editado y incluso el glamour de una persona leyendo un libro de papel. Es que no es lo mismo un chico o una chica guapa, feo, lo que sea, leyendo un libro en papel en el metro que por una pantalla. Y haciéndose con el dedo. No, yo no tengo libro digital, yo tengo todos los libros en papel y recientemente y afortunadamente me he mudado porque no me caben los libros en casa, pero es que no es lo mismo. Es que no os puedo decir otra cosa. No, eso es que hay incluso una relación física con el libro. Yo hay libros que recuerdo por la edición que yo leí cuando era pequeño. O sea, para mí Caperucita en Manhattan es una edición del Círculo de Lectores y no es otra cosa. Todos los demás son sucedáneos de Caperucita en Manhattan. Y o sea, se tiene incluso una relación especial con el volumen. El Quijote lo leí con fiebre y la edición del cincuentenario, o del cincuentenario puede ser. ¿Cuántos años? No, los 500 años. 500 años, sí. 500 o 400, 500. Y se tiene una relación personal con los libros igual que con la ropa o con las joyas o con unas gafas. Y el tacto es muy importante. El otro día y el olor. Sí, el olor. Un escritor barra, cuyo nombre no voy a decir, me dio un libro que lo habían editado y parecía un manual de fragua. O sea, es que el libro papel se moja, pero luego podéis comprar otro. Pero sirve para empapar también. Que al fin y al cabo es una relación física y Coge papel. o sea, la maqueta de un libro y la portada es como un vestido. Sí. O como un traje, y es algo que lo define. Por eso yo también tuve cierta obsesión mis amigos tienen una obsesión con la portada de mi libro, mayor que la que tenía yo. Hablando de maquetas y de la relación con la editorial, Ah, no, pero he tenido mucha suerte. No sé qué presentación dije. Que mis amigos y yo nos reímos mucho cuando alguien dice que ha tenido mucha suerte con su pareja. Pues yo he tenido mucha suerte con mi editorial, porque es una editorial grande, pero es un sello propio dentro de una editorial grande.
Y ha sido una relación muy buena, para empezar porque creyeron en mí, creyeron en el libro sin conocerme y me han dado muchas facilidades para trabajar. Pusieron a mi lado corrigiendo a una persona que es maravillosa y de la que he aprendido mucho, y ahora lo que he aprendido lo estoy aplicando con lo próximo que estoy escribiendo, y no me... O sea, que a lo mejor como prurito profesional uno quiere estar publicado en Anagrama, pero hay muchos autores en Anagrama. Oye, pero estar publicado en Alianza no es nada. Ya sí, pero uno siempre se imagina en Anagrama. No sé. Uno siempre se imagina en Anagrama, pero vamos, yo no cambio. Quiero decir, bueno, claro, espérate, lo mismo en la segunda no les gusta a ellos y les gusta a otros. Si hubiera estado publicado en un sexto piso en un libro del asteroide, yo hubiera sido lo más hipster y lo más guay. También hubiera sido lo más hipster y lo más guay, pero no hubiera tenido la misma distribución. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el mismo presupuesto para cumplir. Esto es muy importante para llegar a los medios. Eso al final tú puedes ser muy... Pero esto es una... Desgraciada y afortunadamente, porque es la única forma en la que puede funcionar, es una industria. Y sobre la documentación de la novela, ¿cómo te has documentado? Pues escuchando mucho. Para documentarte. Escuchando mucho, o sea, lo que le decía a David antes, no... El paisaje no me hacía falta, porque ya lo conocía. Me hacía falta la época, entonces tengo que confesar que me di muchos capítulos de la primera temporada de Cuéntame, que está muy bien, y cogí pildoritas que iban sacando, porque Cuéntame es una serie de televisión que es un fuerte, evidentemente es la imagen, pero como yo solo en un libro no está, cogía nombres de medicamentos, expresiones, muchas expresiones que le digo a mis padres, sobre todo a mi padre, de utilizadas en los pueblos, y marcas de tabaco, coches, programas de radio, cosas que pudieran evocar nostalgia y que yo tuviera ya en el imaginario, que la gente tuviera su imaginario. Y que te sitúe también en el, claro, que te sitúe en el tiempo. O sea, eso decir jabón lagarto, yo que sé, bueno, pero yo tengo, jabón lagarto. Pero sí, no, pero que eso, que fueran cosas que te estuvieran en el imaginario colectivo de todos. Por eso tampoco quería sucesos reales. Porque la muerte de Carrero Blanco es un lugar que tuvo un día, pero si yo mismo no me acuerdo, no sé en qué año fue, pero un objeto te ubica en una época. Te ubica en una época. Y la muerte de Carrero Blanco en un día. Entonces me parece mucho más efectivo, a no ser que por algún tipo de interés tú quieras situar a tus protagonistas en un día en concreto y que se encuentren en el coche Carrero Blanco volando. Espero por esto no ir a la cárcel, como se puede hacer alusiones a esto últimamente casi. Yo creo que conviene más crear un clima, y el clima lo crean las cosas antes que los hechos concretos. Porque no creo que en Somino pasara nada de la muerte de Carrero Blanco. Ni siquiera creo que aquí pasara nada de la muerte de Carrero Blanco. Pero sí que pasaba cuando se prendía la radio y salía de la Francis. Bueno, pues si no tenéis alguna preguntilla por ahí más, pues le agradecemos a Enrique su tiempo y nada, pues ya sabes que cuando quieras esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros por darme este espacio y este tiempo.